Hola a todos, bienvenidos a este nuevo Clinical Lecture. Gracias a Advance por permitirme dar esta charla hoy y a todos los asistentes. Hoy en este Clinical os voy a hablar de los signos gastrointestinales que podemos ver asociados a leishmaniosis canina. Bien, en primer lugar haremos una breve introducción donde hablaré de la patogenia, es decir, de cómo se desarrolla la enfermedad, y posteriormente, dentro de los signos clínicos gastrointestinales, os voy a hablar de dos. Principalmente hablaremos de la asociación entre la diarrea y la leishmaniosis canina, y después hablaremos de la asociación que podemos encontrar entre los vómitos y la leishmaniosis. Por último, intentaré hacer unas breves conclusiones para que nos llevemos un mensaje a casa de lo que podemos extraer de la charla de hoy. Bien, en primer lugar, en cuanto a la patogenia de la leishmaniosis canina, podemos ver que tenemos el flebotomo, que va a ser el que va a picar al perro y va a transmitir el promastigote, que buscará los macrófagos epiteliales, y estos macrófagos, que serán la primera línea de defensa, lo que harán será fagocitarlo, haciendo que dentro del macrófago tengamos los amastigotes de leishmania que tenemos aquí representados. Una vez estos macrófagos epiteliales han fagocitado al amastigote, lo que van a hacer es presentar mediante los linfocitos T CD4 el antígeno. Y esto en el organismo puede activar dos tipos de respuesta. Por un lado, la respuesta de tipo Th1, que la tenemos aquí representada, que mediante la liberación de citoquinas como son la IL-2, el tumor de necrosis, el factor de necrosis tumoral alfa o el interferón gamma, lo que nos va a activar son más macrófagos y células T citotóxicas, que lo que van a hacer es acabar con todas aquellas células y principalmente macrófagos que estén infectados por leishmanias. Por otro lado, tenemos otra respuesta, que es la de tipo Th2, que va a ser mediante citoquinas, principalmente la IL-4, que lo que van a hacer es activar a los linfocitos tipo B, que van a hacer, y sobre todo las células plasmáticas, que van a hacer una gran producción de anticuerpos para intentar atajar la infección. Ahora bien, ¿de qué va a depender que la respuesta se dé de tipo Th1 o Th2? Estas dos respuestas no son polaridades, es decir, no se da al 100% una respuesta o al 100% la otra, siempre es una combinación de ambas, y la que predomina es la que va a llevarnos a ver si tenemos una respuesta frente a la leishmania que va a acabar con la infección, o si vamos a tener una respuesta frente a la leishmania que nos va a llevar a la enfermedad, no va a ser eficaz para eliminar la infección. ¿De qué va a depender que tengamos una predominancia de tipo Th1, que va a ser aquella que va a ser capaz de acabar con la infección, o de qué va a depender que tengamos una respuesta de tipo Th2, que va a ser aquella en la cual produciremos muchos anticuerpos que no son eficaces para acabar con la infección? Pues por un lado tenemos los factores genéticos, y actualmente se han descrito dos genes que puedan estar involucrados en acabar con esta infección. Por un lado tenemos el gen NRAMP1, que se ha visto que mutaciones en este gen nos va a llevar a que haya una mutación en un receptor dentro del macrófago, lo que va a hacer que las leishmanias que se deberían eliminar dentro del macrófago a través del fagolisosoma no se van a poder producir adecuadamente, teniendo una mala eliminación de las leishmanias a pesar de producir una respuesta de tipo Th1. Y otra de las mutaciones que encontramos es en el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. También se ha visto que mutaciones en este gen nos va a llevar a que la respuesta frente a la leishmania no sea eficaz y que por lo tanto acaben desarrollando la enfermedad. En cuanto a los factores no genéticos, va a depender del estado inmunológico del perro, de las citoquinas asociadas a la respuesta inmunitaria que nos van a llevar hacia una respuesta de tipo Th1 o de tipo Th2, las enfermedades concomitantes que pueda presentar el perro en el momento en el que es infectado por el parásito y la infectividad de las propias leishmanias. Estos factores, los no genéticos, pueden variar a lo largo de la vida de un perro. Por lo tanto, podemos tener un animal que en un momento de su vida es infectado y no desarrolla la enfermedad, pero que en otro momento de la vida sea de nuevo infectado y sí que acabe desarrollando la enfermedad, porque estos factores no genéticos pueden variar a lo largo de la vida del perro.
Bien, hemos dicho que tenemos dos tipos de respuesta que se van a combinar y la predominancia de una de ellas, en este caso la de tipo Th2, nos va a llevar a que acabe desarrollando la enfermedad. ¿Y por qué se va a dar? En el cuadro que os he puesto aquí a la izquierda tenemos una representación del número de anticuerpos a lo largo de 20 días y del número de antígeno, también de la cantidad de antígeno que podemos ver en el animal. Bien, una vez el flebotomo ha inoculado el antígeno, vamos a tener una respuesta por parte del sistema inmunitario y aquí vamos a ver cómo a partir del día 5 empieza a incrementar el número de anticuerpos. Este número elevado de antígeno junto con una producción de anticuerpos nos va a llevar a la producción de inmunocomplejos. Y la producción de inmunocomplejos es, sobre todo, el mayor número se da en el momento en el que se encuentran en equilibrio entre la cantidad de antígeno y la cantidad de anticuerpos. Bien, ¿qué nos va a llevar esta formación de anticuerpos y, por otro lado, la formación de inmunocomplejos? Esta gran cantidad de inmunocomplejos va a llevar a la activación del complemento, que se puede dar por dos vías, a través de celular y la vía indirecta, y nos va a dar respuestas de hipersensibilidad. Toda esta deposición de inmunocomplejos sobre la superficie de los vasos sanguíneos nos puede producir vasculitis, pero también esta gran producción de anticuerpos nos puede llevar a la producción de autoanticuerpos, lo que nos puede acabar desarrollando una trombocitopenia inmunomediada, entre otras patologías, entre otros signos clínicos asociados a la leishmania. En esta imagen que os traigo aquí vemos 4 fotos de 4 perros diferentes, los cuales presentan signos clínicos asociados típicamente a la leishmania. En primer lugar tenemos un perro con epistaxis, que se puede asociar a la vasculopatía producida por la deposición de inmunocomplejos o a una trombocitopenia inmunomediada por la producción de autoanticuerpos. En las dos centrales tenemos lesiones cutáneas típicas asociadas a leishmaniosis canina, lesiones de vasculopatía en la punta de las orejas. Y por último, en la cuarta imagen tenemos lesiones granulomatosas, porque vemos que hay una gran respuesta macrofágica, lo que va a llevar a los macrófagos al punto de inoculación y la producción de granulomas. Pero hoy íbamos a hablar de los signos digestivos y es lo que vamos a intentar ver si tenemos realmente una asociación o no a la leishmaniosis. Y para hablar de los signos digestivos os quería presentar a Ronnie. Es un macho castrado de 10 años que venía por un cuadro clínico de diarrea crónica, es decir, más de 4 semanas de evolución, y es un animal que estaba vacunado y desparasitado al día. ¿Qué es lo que habían hecho hasta que vimos a Ronnie? Pues previamente se había probado a desparasitar con fenbendazol para cubrir giardia, se había dado tratamiento dietético con dieta hidrolizada, intentando ver si había algún tipo de respuesta, junto con tratamiento antibiótico, por si teníamos una diarrea que responde a antibiótico, y todas ellas no había habido ningún cambio. De hecho, cuando Ronnie llegó a consulta, aquí tenemos las imágenes de las heces, vemos que tienen una consistencia muy baja, algunas incluso presentan algo de hematoquecia, y realizamos analíticas completas y solo observamos que había una leve gammapatía policlonal. ¿De acuerdo? Además miramos TLI, folato y cobalamina y todo estaba dentro de rango y se realizó un cortisol basal para excluir el hipoadrenocorticismo como causa de la diarrea en el caso de Ronnie. Además se realizó una ecografía abdominal en la cual no presentaba ninguna alteración y se realizó una serología de leishmania, un ELISA, y obtuvimos un positivo alto de 189%. Y la pregunta que nos hacíamos en este caso es, ¿puede estar jugando un papel la leishmania en esta diarrea crónica que tiene Ronnie? ¿Es un hallazgo? ¿Es un paciente, es un perro que está enfermo y estos son los signos clínicos? ¿O no tiene nada que ver esta serología con un positivo alto en el cuadro clínico de Ronnie? Aquí os he traído los diagnósticos diferenciales de las diarreas de intestino delgado y las de intestino grueso. Y sí que es cierto que lo primero que quiero dejar claro es que muchas veces la diferenciación entre un tipo de diarrea y otra no es fácil y también muchas veces tenemos un componente mixto. En el caso de Ronnie ya habíamos descartado muchas de estas patologías con las pruebas realizadas y sí que es cierto que en las diarreas de intestino grueso podemos encontrar la leishmania descrita como una de las causas asociadas a diarrea. Ahora bien,
Si en el caso de Ronnie no teníamos pérdida de peso, no teníamos otras alteraciones para pensar en una diarrea de intestino delgado, tampoco podíamos descartar por completo que estuviéramos en una diarrea de intestino grueso exclusivamente. Por lo tanto, la pregunta que nos hacíamos es, ¿tiene sentido hacer una endoscopia en el caso de Ronnie para tomar una muestra de biopsia y ver qué inflamación o qué situación tenemos a nivel gastrointestinal? ¿Tiene sentido hacer una prueba de tratamiento con glucantime y ver qué respuesta tenemos? Y intentando dar respuesta a esta pregunta, lo primero que hacemos también es apoyarnos en la bibliografía y lo que tenemos descrito. Y sobre la diarrea y leishmania hay algunos casos clínicos descritos que hoy os quiero enseñar. El primero de todos es este descrito en el año 2015, en el cual asociaban una gastroenteritis y colitis crónica asociada a una infección por leishmania en un animal de 18 meses, una hembra. En este caso era un cruce de labrador y presentaba diarrea hemorrágica y vómitos que llevaba 4 meses de evolución. En este caso todas las pruebas previas habían salido compatibles con la normalidad y se decidió hacer una endoscopia. Al hacer la endoscopia, tanto en estómago como duodeno como en colon, se vio una inflamación linfoplasmocítica e histiocítica y en ambos se veían amastigotes de leishmania. En este caso, después de hacer la endoscopia, se decide hacer una serología de leishmania, la cual obtiene un positivo alto y el perro se trata con tratamiento frente a la leishmaniosis combinando el antimoniato de meglumina y el alopurinol y obtuvo una respuesta completa. La diarrea y los vómitos cesaron inmediatamente sin dar ningún otro tratamiento específico para la diarrea. ¿Es el único caso que he descrito? No, y de hecho tenemos estos dos casos que incluso se escriben en el año 91, muy anteriormente, en el cual tenemos dos perros también jóvenes, un pastor alemán de 10 meses y un cruzado de 1 año, los cuales presentaban también diarrea crónica asociada a intestino grueso por la presentación clínica de hematoquecia y tenesmo. En los dos casos se realizaron biopsias y también se obtuvo una inflamación linfocítica, neutrofílica y macrofágica que se asoció a la infección por leishmania. Ambos perros tenían una serología con un positivo alto y respondieron a tratamiento frente a la leishmaniosis. Además de estas presentaciones que afectan a intestino grueso e intestino delgado, tenemos casos en los cuales solo se describe inflamación duodenal a la leishmaniosis, en este caso un boxer de 1 año, un macho no castrado, que presentaba diarrea crónica y además en este caso había una baja condición corporal, es decir, teníamos una pérdida de peso y se realizó endoscopia. En el caso también vieron una presencia de linfocitos, células plasmáticas en una inflamación macrofágica que se asociaba a la presencia de amastigotes de leishmania en las biopsias obtenidas. Este animal también se trató frente a la leishmaniosis únicamente y el cuadro clínico de la diarrea respondió rápidamente sin tener ninguna recidiva. Y no es el único caso descrito afectando a duodeno. Aquí os presento también este otro artículo donde se ven dos casos clínicos, un animal joven también de 2 años y un rottweiler de ya edad más avanzada, de 6 años, los cuales presentaban diarrea crónica y hago hincapié de nuevo en la baja condición corporal, es decir, teníamos una pérdida de peso en estos casos y la biopsia mostraba una inflamación con linfocitos, neutrófilos y macrófagos y la presencia de amastigotes de leishmania. Los dos animales presentaban una serología con un positivo alto y respondieron a tratamiento frente a la leishmania. A decir que en uno de los dos casos se encontró que teníamos linfangiectasia asociada, que en todos los casos anteriores no se había asociado a la presencia de leishmania la linfangiectasia en las muestras de biopsia, y este animal tenía también una hipoalbuminemia y astitis asociada. Bien, aparte de estos 4 casos clínicos descritos, también tenemos esta publicación en la cual de forma retrospectiva revisaban biopsias realizadas en esta facultad para ver si teníamos colitis asociada a infección por leishmania. Entonces, un estudio retrospectivo entre el año 97 y el año 2015, en el cual en este área endémica se obtenían todas las biopsias de colon y en las cuales había una inflamación que podía estar asociada a macrófagos o histiocitos, lo que hacían era hacer la inmunohistoquímica. No se realizó en todas por una cuestión de presupuesto y de las 69 muestras en las cuales había una inflamación que podía ser compatible con leishmania,
5 de ellas presentaron una inmunohistoquímica positiva para Leishmania. Todo ello nos lleva a pensar que esta asociación entre una diarrea o una inflamación intestinal y la presencia del parásito de Leishmania es más frecuente de lo que podemos pensar hasta la fecha. Para intentar dar un poquito más de información en la clínica y correlacionar los signos clínicos de la diarrea con la leishmaniosis, porque este último estudio solo era en biopsias archivadas, decidimos desarrollar este estudio, el cual se presentó en el Congreso Europeo de Medicina Interna en el año 2020, en el cual intentábamos describir casos de perros con diarrea crónica, en los cuales se hubiera asociado a la infección por leishmaniosis, ya fuera diagnosticando mediante serología, la identificación del parásito en las biopsias o por la realización de PCR. Este estudio se llevó a cabo junto con el Hospital Veterinario de Canis Mallorca, la Universidad Complutense de Madrid y el Hospital Veterinario San Vicente del Raspeig. Como material y métodos, decir que este estudio fue un estudio retrospectivo y multicéntrico, realizado entre el año 2006 y el año 2019, y todos los perros incluidos presentaban diarrea crónica, es decir, al menos 4 semanas de evolución, como signo clínico principal. Para incluirse en el estudio necesitamos un hemograma bioquímica y urianálisis completo y además una prueba diagnóstica para la leishmaniosis. Como criterios de exclusión que podrían afectar a las conclusiones fue que tuvieran enfermedad hepática o renal o que previamente tuvieran un diagnóstico de otra enfermedad gastrointestinal que pudiera ser la causa de la diarrea que presentaban. En cuanto a los resultados, encontramos un total de 22 perros, 4 hembras castradas, un macho castrado, 5 hembras enteras y 12 machos enteros, y la edad media era de 4 años, una edad bastante joven, pero a resaltar que el rango de edad iba desde 1 año hasta los 12 años, ¿de acuerdo? Los signos clínicos que teníamos, ya hemos dicho que todos presentaban diarrea, e intentando clasificar el tipo de diarrea, el 27% era una diarrea de intestino delgado, el 41% una diarrea de intestino grueso y el 32% se consideró que la diarrea tenía un origen mixto. Además de diarrea, algunos perros presentaban otros signos gastrointestinales y en 4 de ellos observábamos vómitos, 10 de ellos tenían también como problema la pérdida de peso y 3 animales tenían también hiporexia. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de Leishmania infantum en estos casos? Pues bien, en 8 de los 22 animales incluidos se habían realizado biopsias gastrointestinales en las cuales se había observado el amastigote de Leishmania, y en aquellos casos en los que no se realizaba biopsia, el diagnóstico se llevó mediante serología, en 9 de ellos, la realización de una PCR en sangre en 1 de ellos y en 4 perros mediante la combinación de la serología y la PCR en sangre. Además, una de las pruebas que realizamos en la mayoría de ellos, en este caso en 18 perros, fue la ecografía abdominal y veíamos algunos cambios, sobre todo el que más llamaba la atención era el engrosamiento de la pared intestinal, teniendo un engrosamiento a nivel del estómago en un perro, en el duodeno en 5 de ellos y en colon en 4 perros. Además, 3 de ellos presentaban linfadenomegalia mesentérica. ¿Qué alteraciones encontramos en aquellos animales en los que realizamos la endoscopia? Pues bien, el tipo de inflamación que observamos era linfoplasmocítica exclusivamente en un perro, histiocítica en 6 perros y mixta en uno de ellos, de los 8 que se realizó la biopsia. Por otro lado, en cuanto a la realización de la endoscopia, observamos que 2 animales presentaban erosiones en la realización de la endoscopia y uno de ellos también presentaba linfangiectasia. La imagen que os he traído aquí a la derecha es una imagen de inmunohistoquímica para Leishmania, de una muestra de estas biopsias gastrointestinales. Aquí, si vemos, tenemos en unas estructuras de color dorado, estos son todos los amastigotes de Leishmania, que nos marca específicamente la tinción inmunohistoquímica que hemos realizado para poder confirmar que la inflamación, en este caso mixta, que observamos, se puede asociar a la infección por el parásito. ¿Y cómo tratamos? Pues bien, todos los animales incluidos en este estudio habían sido tratados única y exclusivamente frente a la leishmaniosis canina, es decir, la combinación de antimoniato de meglumina durante 28 semanas, junto con la administración de alopurinol durante al menos 6 meses. ¿Y cuál fue la respuesta?
Pues la respuesta fue muy buena, de hecho el 95%, es decir, 21 de 22 casos respondieron favorablemente, en menos de 2 semanas habían resuelto los signos clínicos, y uno de los animales la respuesta fue no valorable porque el propietario decidió la eutanasia clínica en el momento del diagnóstico, porque presentaba una marcada degeneración, tenía muchas otras complicaciones y decidió la eutanasia. Pues bien, ¿qué podemos decir de este estudio? Que la diarrea crónica puede estar causada por Leishmania infantum debido a una lesión inflamatoria que produce en el tracto gastrointestinal, que si tratamos exclusivamente a la Leishmania podemos resolver los signos clínicos que hemos visto por la Leishmania, y como conclusión debemos decir que en las áreas endémicas para leishmaniosis debemos incluir en el diagnóstico diferencial de la diarrea la leishmaniosis, ya sea de intestino delgado, de intestino grueso o una diarrea mixta, como único signo clínico principal, porque la leishmania podría ser la causa del cuadro clínico. Bien, en el caso de Ronnie teníamos esta duda, que decidimos hacer endoscopia, hacer tratamiento con glucantime, y en este caso, debido a que la endoscopia implica una anestesia general, un coste económico y que teníamos un diagnóstico de leishmania que podía ser la causa del problema, se optó por el tratamiento con glucantime y vimos que las heces de Ronnie mejoraron por completo, el proteinograma, que era el único signo analítico que habíamos visto alterado, también resolvió, la gamma-apatía policlonal que tenía se resolvió por completo, y hasta el día de hoy la resolución clínica sigue manteniéndose, habiéndose tratado únicamente para la leishmaniosis. Pero bien, hemos hablado de diarrea y también os quería hablar de otros signos clínicos que son importantes gastrointestinales, como es el vómito. De hecho, en el estudio que os he presentado, 4 de los 22 animales tenían vómitos como signo clínico gastrointestinal, aparte de presentar diarrea. Y para intentar discutir sobre los vómitos y el papel que puedan tener en la leishmaniosis canina, os traigo a Tula. Es una hembra castrada de 12 años que presentaba vómitos agudos, estaba vacunada y desparasitada y ya tenía una historia clínica de leishmaniosis diagnosticada previamente en su veterinario. Bien, Tula, cuando llegó, además se había instaurado hacía 3 días el tratamiento con glucantime, porque se sospechaba de una recaída de su historia de leishmaniosis, y en el hemograma cuando llegó presentaba una anemia no regenerativa leve del 32%, una leucocitosis neutrofílica moderada, y en cuanto a la bioquímica encontramos que tenía una azotemia con una creatinina de 3,2, un leve aumento en la bilirrubina, y la milasa y la lipasa no específica estaban marcadamente aumentadas. En cuanto al urianálisis teníamos una densidad de orina baja, con un sedimento con cristales de xantina, que son los que vemos aquí en la imagen de la derecha. Y en cuanto a la serología de leishmania, ya comento que era un perro diagnosticado hacía años y que se había tratado en los años previos, presentaba un seropositivo bajo de una titulación de 1,80. Decidimos ampliar pruebas con una ecografía abdominal, donde observábamos una nefrolitiasis bilateral, sedimento en la vejiga de orina, ya hemos dicho que previamente habíamos visto cristales de xantina, y además presentaba un nódulo en el polo caudal de la glándula adrenal derecha, de pequeño tamaño, que no parecía ser causa del cuadro clínico. Además, debido al cuadro clínico de vómitos agudos, decidimos realizar una lipasa pancreática canina específica, teniendo un resultado de más de 2000. A partir de 400 de corte se puede concluir que la pancreatitis es muy probable. Y la pregunta que nos hicimos es, ¿esta pancreatitis que acabamos de diagnosticar en Tula tiene algo que ver con su leishmaniosis? ¿Tiene algo que ver con el tratamiento que acabamos de instaurar frente a la leishmaniosis unos días anteriores? E intentando dar respuesta, lo primero que hacemos es mirar la bibliografía. ¿Tenemos alguna descripción de esta asociación? Este caso clínico que traigo es del año 97, y lo que hicieron fue, en un perro que había tenido leishmaniosis sistémica, era un bretón de 3 años, un macho entero, que presentaba diarrea hemorrágica y vómitos. El caso no fue bien y acabaron realizando una necropsia, y en la necropsia encontraron que había una arteritis necrotizante en el riñón, en el páncreas, en estómago, en intestino y además una glomerulonefritis membranoproliferativa. Y en el páncreas encontraban hemorragia, exudado fibrinoso y necrosis con infiltración neutrofílica. Estos cambios que hallaron en la necropsia los asociaron a la infección por la leishmania y concluyeron que esta pancreatitis aguda hemorrágica era debido a la leishmaniosis que presentaba el perro.
Bien, este es el único estudio que hay en la asociación o el único caso clínico entre la pancreatitis y la leishmania. Este otro estudio que traigo aquí es mucho más reciente, es del año 2021, en el cual está realizado en Brasil, y lo que hacían era que los perros que se había diagnosticado de leishmania veían qué signos clínicos presentaban. Incluyeron un total de 143 perros, los cuales tenían anorexia en 5 de ellos, diarrea en 9 animales y vómitos en 3 de ellos. Todos los animales directamente fueron eutanasiados y se realizó una necropsia en todos los animales. Y aquí tenemos, en esta tabla que muestra el estudio, tenemos por un lado las lesiones que podían encontrar en el páncreas y en los animales, por un lado los que eran negativos a la inmunohistoquímica para leishmaniosis y los que eran positivos. La mayoría de ellos vemos que fueron negativos, perdonad, la mayoría de ellos no tenía inmunohistoquímica positiva en el tejido del páncreas, pero en los animales que eran positivos vemos que un alto porcentaje, un 77,3% de los perros sí que tenían una pancreatitis de tipo granulomatosa, a diferencia de los perros los cuales era negativa, que solo un 19% era de tipo granulomatosa. Por lo tanto, esta diferencia en el porcentaje fue estadísticamente significativa y concluían que la leishmania en el páncreas podía producir una pancreatitis de tipo granulomatoso. Bien, la duda que teníamos con el caso de Tula es, ¿la pancreatitis tiene una asociación con la leishmania o la tiene con el tratamiento que se acababa de instaurar con antimoniato de meglumina? Para intentar ver esta segunda parte, traigo este primer artículo en el cual se asocia en un setter inglés de 12 años, un macho no castrado, el uso del antimoniato de meglumina con la presencia de pancreatitis. En este caso, este animal le habían tratado con antimoniato de meglumina, alopurinol, doxiciclina y ramipril, y lo que hicieron fue, desde el momento de instaurar tratamiento y a lo largo de 40 días, una CPLI, es decir, una lipasa pancreática específica canina, cada 48 horas. Aquí en esta gráfica que os traigo a la derecha vemos que en el momento del diagnóstico, en el momento 0, tenemos un valor de una CPLI de 0 y conforme vamos avanzando en el tiempo, llegamos al día 5 donde hay un leve incremento. En este momento, en el día 5, es en el que el perro empieza a mostrar signos clínicos, comienza con vómitos y anorexia y progresivamente la CPLI comienza a aumentar hasta llegar al día 10, en el cual tenemos una CPLI muy elevada. A recordar que a partir de 400 podía ser compatible con pancreatitis y vemos como en este caso a partir del día 10 ya estamos en valores por encima de 600. En este momento se detuvo el tratamiento con antimoniato de meglumina y además se instauró tratamiento para pancreatitis con analgesia, antieméticos, y a lo largo de los días posteriores vemos cómo los valores de la CPLI van disminuyendo hasta normalizarse. En este estudio, en este caso clínico, por lo tanto, concluían que podía haber una asociación entre el uso de antimoniato de meglumina y la presencia de pancreatitis. Por otro lado, este otro estudio realizado en el año 2014, en el cual lo realizaron de forma prospectiva, cogieron a 2 grupos de animales, un grupo A en el cual fueron perros diagnosticados con leishmaniosis y que se les trata con alopurinol y antimoniato de meglumina, y por otro lado el grupo B, que eran 10 perros, los cuales se trataba únicamente con alopurinol. ¿Qué intentaban ver en este estudio? Ver si había alguna asociación entre el uso de antimoniato de meglumina y la pancreatitis, y como motivos de exclusión en los perros incluidos era que tuvieran azotemia. Aquí os traigo el gráfico donde muestra los niveles de la CPLI, que en este caso, en este estudio, se realizaba en el momento de incluirse en el estudio, a los 14 días de tratamiento, es decir, a la mitad del tratamiento con antimoniato de meglumina, y por último, al acabar el tratamiento. Vemos que solo uno de los animales tenía una CPLI entre 200 y 400, que se considera un resultado dudoso para la pancreatitis. Ninguno de ellos mostró signos clínicos compatibles con pancreatitis y la media del resultado de la CPLI, tanto a día 0 como a día 14 como a día 28, era no compatible con pancreatitis. Por lo tanto, con este estudio nos vuelve a plantear dudas de ¿realmente hay una asociación entre el uso de antimoniato de meglumina y la pancreatitis o no la hay? Para intentar dar más respuesta, porque tenemos 2 casos que son contrarios en las conclusiones en la medicina veterinaria, os traigo este otro estudio en medicina humana,
en el cual asociaban una toxicidad pancreática como efecto adverso inducido por el antimoniato de meglumina en personas con leishmaniosis cutánea. En este caso se realizaron dos grupos de tratamiento, personas que se les trataba a dosis altas de antimoniato de meglumina a 20 miligramos y otro grupo en el cual se trataba a dosis baja, a 5 miligramos. A decir que en personas la lipasa y la amilasa no específicas se correlacionan más con la pancreatitis respecto a lo que vemos en medicina veterinaria y que los signos clínicos también lo correlacionan con la pancreatitis. En este estudio nos realizaron pruebas de imagen para ver si correlacionaba o no con la sospecha clínica de pancreatitis. Entonces, hacen un estadiaje, siendo grado 1 el más leve, grado 2 moderado y grado 3 el severo de aumento de la lipasa y de la amilasa, y lo mismo con los signos clínicos que se asocian con la pancreatitis, la anorexia, el vómito, el dolor abdominal y las náuseas, leve o grave, según la gradificación de la severidad de los signos clínicos. Y bien, la única diferencia significativa que encontraron fue que aquellas personas que se trataba con dosis altas de antimoniato de meglumina presentaban un aumento más severo de la lipasa respecto a las personas que se les trataba con dosis bajas de antimoniato de meglumina. Por lo tanto, asociaban el uso de este tratamiento con la pancreatitis, aunque si bien es cierto que solo fue el único parámetro que hubo una diferencia significativa, ni en la amilasa ni en los signos clínicos, y que, como he dicho, no se realizaron pruebas de imagen para acabar de confirmar el diagnóstico. Por lo tanto, en perros la pregunta que seguimos teniendo es: ¿hay alguna asociación de la leishmania con la pancreatitis? Pues bien, intentando dar respuesta a esta pregunta que tenemos en la clínica en nuestro día a día, hemos realizado este proyecto junto con el Hospital Valencia Sur Anicura, en el cual nuestro objetivo es determinar si la leishmaniosis o el tratamiento para la leishmaniosis puede estar produciendo pancreatitis en los perros. En cuanto al material y métodos, decir que este estudio es un estudio prospectivo y multicéntrico, en el cual para estar incluido necesitamos hemograma, bioquímica, urianálisis y una prueba diagnóstica de leishmania, junto a una lipasa pancreática específica canina, en el momento del diagnóstico, al acabar el tratamiento con antimoniato de meglumina y en cualquier momento en el que el perro desarrolle signos clínicos que podamos asociar a leishmania, a pancreatitis, ya sea vómitos, diarrea, dolor abdominal o anorexia. Además, realizamos una ecografía abdominal para valorar el páncreas en el momento del diagnóstico de leishmaniosis canina, al acabar el tratamiento con antimoniato de meglumina y en cualquier momento en el que se den estos signos clínicos. Como criterios de exclusión es que el perro haya sufrido o haya sido diagnosticado de pancreatitis en las 4 semanas previas al momento del diagnóstico frente a leishmaniosis, o que se haya utilizado antimoniato de meglumina también en un periodo de 4 semanas previas al diagnóstico. En cuanto a los resultados, como he dicho, es un estudio prospectivo, por lo que aún no podemos decir conclusiones, pero esperamos pronto poder dar respuesta a estas preguntas. Y como conclusiones de la charla que os he dado hoy, podemos decir que la leishmaniosis canina puede producir diarrea crónica y asociado también a vómitos en los perros, y que por lo tanto debemos incluirla en el diagnóstico diferencial de aquellos perros que viven en áreas endémicas o hayan viajado a ellas. Que además esta leishmania nos da los signos clínicos porque se infiltra en la mucosa intestinal y gástrica, haciendo una inflamación que principalmente es macrofágica, y que en cuanto a la relación entre la pancreatitis, la leishmaniosis o el uso del antimoniato de meglumina, a día de hoy no está determinada y por lo tanto debemos seguir investigando para dar respuesta a esta pregunta. Así que, bueno, muchas gracias por atender a esta charla hoy, y cualquier pregunta podéis escribirme al email para intentar resolver vuestras preguntas. Muchas gracias.